con ustedes una pequeña meditación. Aleluya. Ustedes van a buscar, alabado sea Dios, Lucas capítulo 14, del 1 al 6. Lucas capítulo 14, del 1 al 6. Y el título de la enseñanza es El Señor te ve. Mire, el Señor lo ve. Gloria a Dios. Pero antes vamos a hacer una pequeña oración. Señor Dios, en el nombre de Jesucristo. Eres tú, oh Dios, quien nos guía a toda verdad. Eres tú, Señor, aleluya, quien nos enseña. Eres tú, oh Dios, quien nos instruye. Eres tú, oh Dios, quien nos alimenta. Eres tú, Señor. Aleluya. Por eso, Dios, te ponemos, santo, aleluya, esta enseñanza en tus manos y pedimos que seas tú, oh Dios, quien nos ama. En el nombre de Jesucristo. Háblanos tú, Señor. Y glorifícate tú, oh Dios. Y que toda la gloria, Señor, aleluya, sea para ti. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén, amén y amén. Damos gloria a Dios. Amén. Aleluya. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Quisiera compartir esta pequeña meditación. Se llama, aleluya, el Señor te ve. El Señor te ve. Va a ser de gran bendición. Aleluya. Quisiera compartir un momentico un texto. En el libro de Lucas, capítulo 14, del 1 al 6, dice lo siguiente. Aleluya. Alabado sea Dios. Dice Biblia. Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado a comer o para comer en la casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en días de reposo? Mas ellos callaron, y tomándole le sanó y le despidió. Aleluya, damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, ve, estaba el Señor, para resumirle, estaba el Señor, aleluya, siendo invitado a la casa de un gobernante para comer. Y estando allí en el lugar, en ese sitio, resulta de que estaba rodeado no solamente del gobernante, sino también de los fariseos y de los escribas, de los intérpretes de la ley. Y ellos estaban allí para acecharle. Yo les voy a decir por qué lo estaban acechando. Gloria a Dios. Lo cierto de todo el asunto es que allí también se encontraba un hombre que era hidrópico. Hidrópico era como una persona que tiene, esa enfermedad, esa patología se caracteriza por una formación anormal de líquido en diferentes partes del cuerpo. Yo voy a imaginarme que era así cuando lo analicé, cuando se estudió, que era así como cuando alguien tenía cirrosis hepática, cuando alguien estaba hinchado. Entonces, esa persona que estaba como edematoso, así, yo voy a creer que aquel hombre estaba así inflado, así grandote. Y entonces él llegó allá. Aleluya, todos sabían de que esa era una patología, todos sabían de que ese hombre estaba enfermo. Y a ese señor, dice la Biblia, que lo pusieron enfrente del Señor. Aleluya. Y entonces, cuando lo colocaron en el frente del Señor, lo acechaban era para ver si realmente el Señor sanaba o no a aquel hombre. No era aquel hombre un hombre que tenía sanidad total, sino que era un hombre que estaba enfermo. Lo que no se sabía allí es cuánto tiempo tenía aquel hombre sufriendo esa patología. No se sabe, no solamente el tiempo, sino se sabe la cantidad de médicos, la cantidad de tratamiento que tuvo ese hombre, aleluya, para poder ser sano. Nadie conoce, porque aquí no se revela, pero uno se imagina, aleluya, cuántas veces ese hombre visitó a los médicos, cuántas veces hizo tratamiento. Pero esta vez, aleluya, fue llevado o simplemente fue invitado. Quizás alguien quiso saber para ver si el Señor sanaba a aquel hombre porque era día de reposo. Y el día de reposo, según la costumbre de entonces, no se podía sanar a nadie. El único que está interesado en que no se reciba sanidad, aunque la persona no reciba sanidad, es el diablo, dice la Biblia, porque él vino a hurtar, matar y destruir. De manera que la intención del Señor es que todas las personas sean sanos. Aleluya. En tal sentido, pues este hombre estaba allí
y aquellas personas acechaban al Señor para ver si lo sanaba. Esto se refería a esta acechanza, es porque en el Lucas capítulo número 6, un tiempo antes, aleluya, al Señor también le pusieron enfrente, llegó al Señor un hombre que tenía la mano seca. Y entonces, en aquel entonces, aleluya, cuando el Señor llegó a la sinagoga y era un día sábado, entonces ellos también lo acechaban para ver si el Señor lo sanaba. Yo creo que este hombre, el hidrópico, también conocía la historia, cómo el Señor en aquella sinagoga había sanado a aquel hombre que tenía la mano seca. Y en aquel momento, cuando aquel hombre fue sanado, fue el hombre que fue sano de la mano seca, simplemente ellos también lo acechaban para ver si sanaba. Y enseña la Biblia, aleluya, que el Señor vino y lo tomó de la mano, aleluya, y lo sanó. Independientemente de la opinión de la gente. Simplemente el Señor le dijo, ajá, si ustedes vieran, si tuvieran un asna o un animal que se hubiera enredado o estuviera a punto de morir, lo que sea, y fuera el día sábado, no le ayudaran. Ajá, y si se puede hacer eso con un animal, ¿es que acaso también la vida de una persona no es importante? Y ahora yo pregunto a usted, mire, ¿cuánto tiempo lleva usted viviendo una enfermedad? Aleluya. Y usted y la gente le ha creído que no es el tiempo. Que no es el tiempo para ser sano. Y las personas vienen y dicen, otros esperan y oran a Dios y no se sana y abandonan y desisten de la oración. Y ya no siguen clamando al Señor. Pero esta vez, aleluya, yo le voy a decirte que usted está aquí. Aleluya. Qué bendición tan grande. ¿Sabe por qué? Porque el Señor ha visto su clamor, porque el Señor ve más allá, aleluya, de lo que usted se me imagina. Porque el Señor ha visto su dolor, porque el Señor ha visto que usted ha insistido, aleluya. Así como aquellas personas, gloria a Dios. Aquella persona sabienda quizás de que él era para acechar al Señor, de que lo estaba utilizando como un cebo. Aquel hombre simplemente no le importó estar allí delante del gobernante, porque ya le estoy diciendo de que era un hombre que estaba así inflado. Quizás su apariencia no era muy buena. Pero lo importante para él simplemente era que estaba delante del Señor. Así como usted hoy está delante del Señor. ¿Sabe qué dice la palabra? Que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor en medio. Amén. Aleluya. El Señor está aquí. Aleluya. Qué mejor oportunidad. Aleluya. Sino como aquellos que el Señor estaba allí. Y Él no se opuso. Aleluya. Porque simplemente el Señor lo veía. Y cuando estaba allí, entonces vino el Señor. Sin ningún tipo de explicación. Sin ningún tipo de explicación. Lo tomó de la mano, dice la Biblia. Esto dice literalmente. Aleluya. Dice, y dirigiéndose a ellos, dice, perdón, yo los voy a leer. Y aquí entrando, dice, a la casa de gobernador, y aquí que estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y los fariseos diciendo, es lícito sanar en el día de reposo, mas ellos callaron. Y dice, y él, tomándole, le sanó y le despidió. Aleluya. Amén. Hoy es un día en que el Señor lo va a bendecir, sanando. Amén. Hoy es un día en que el Señor le va a bendecir quitándole la cara. Hoy es el día en que el Señor lo va a bendecir dándole la victoria. Aleluya. El Señor no solamente vio a ese, como decía el hermano al inicio, que hablaba de Natanael, que como el Señor había visto a Natanael cuando Natanael ni siquiera se imaginaba quién era el Señor. Como tampoco aquella mujer samaritana conocía que el Señor sabía que había tenido 5 maridos y que el que tenía no era el de él. En una oportunidad, en el capítulo número, aleluya, 5 del libro de Juan, nosotros vemos una historia. Era la historia cuando el Señor entonces vio a un hombre que tenía 38 años enfermo. Este hombre estaba alrededor, junto con otros enfermos, cojos, ciegos y paralíticos, de un estanque que se llamaba Betesda. Y entonces aquel hombre, cuando el Señor lo vio, tuvo misericordia de él. Aleluya.
Y el Señor entonces se acercó a aquel lugar donde estaba el estanque, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo y movía las aguas, y todo aquel que después de agitarse las aguas se echaba. Aleluya. El Señor se acercó a aquel hombre y le dijo: ¿quieres ser sano? Y el hombre entonces, en vez de decir, sí, quiero ser sano, aleluya, comenzó a decir, pero ¿cómo? Si cada vez que intento, después del movimiento de las aguas, echarme a las mismas, resulta de que otro se lanza delante de mí, de manera de que yo no puedo, no tengo a nadie. Y así hay muchas personas que le digo yo, usted quiere ser sano, aquí está el Señor, solamente permita que nosotros oremos por ti. Entonces decir, usted quiere ser sano, pero ¿cómo? Si es que resulta de que por mí han orado muchas veces, pastor, usted no sabe cuántos meses. ¿Cómo? Si es que resulta de que por mí han orado muchas veces, y aleluya, y usted quiere ser sano. Ven, hoy es la oportunidad. Ven, hoy es la oportunidad. Gloria a Dios. El Señor no solamente vio a aquel hombre hidrópico que lo pusieron delante de él. El Señor no solamente vio a aquel hombre que tenía seca la mano derecha. Aquel hombre, el Señor no solamente vio a aquel hombre que tenía 38 años enfermo allá en el estanque de Betesda, sino que también el Señor vio a un hombre ciego de nacimiento. Y entonces cuando el Señor se acercó a aquel hombre, los discípulos le preguntaron en Juan capítulo 9, aleluya, del 1 al 7, está la historia y dice lo siguiente. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo el Señor y le dijo, no, él nació ciego no fue por su pecado ni el de sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. Amén. Literalmente dice así. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy de Dios. Y enseña la Biblia que él entonces hizo lodo con su saliva en el piso y después se lo untó a los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque que se llama Siloé. Y cuando él fue hasta allá y cuando regresó, ya él regresó bien. La pregunta es, aleluya, pero ¿por qué nació ciego? Decían los discípulos. ¿Es que acaso era por el pecado? ¿O por el pecado de su padre? Y el Señor entonces respondió, no es que haya nacido ciego por el pecado, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Gloria a Dios. Amén. Hoy, ¿no? Usted quizás no se imagina por qué razón aquel hombre, aleluya, escúcheme bien, hacemos un recuento. ¿Por qué razón aquel hombre era así hidrópico, que tenía su vientre grandote? O aquel hombre que tenía la mano seca. ¿Por qué había nacido así? ¿O por cómo había llegado a ese estado? O quizás usted se imaginaba, no solamente por eso, sino porque aquel hombre que estaba enfermo al lado del estanque de Betesda, ¿cuánto tiempo? Aleluya, si dice la Biblia que tenía 38 años enfermo. 38 años. Y usted se imagina y dice, ay, y en mi caso, en mi patología, en la enfermedad que yo tengo, en mi asunto, en mi problema, aleluya. ¿Es que acaso yo nací así o yo tengo esto? Y dice la Biblia literalmente, es para que las obras de Dios se manifiesten. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es para que las obras de Dios se manifiesten. Amén. Y en aquel momento se manifestaron las obras de Dios en él. Yo quiero hablarles un momentico acerca de un hecho que me llama la atención. Había una persona que tenía problemas en los riñones, en el hígado.
esa persona no fue una bebedora, no fue una borracha, pero en su juventud esa persona tomó. Era la tía de mi esposa. Pues yo nunca he visto una persona que tiene cirrosis, no he visto los efectos. Entonces esa persona, me cuenta ella, tenía una barriga grandota, más grande que la que tiene Angélica, que está a punto de parir. Aquello era una barriga, una inmensa barriga. Y entonces la llevaban al médico y allá le sacaban líquido. Y entonces, después de estar unos días allí, le daban el alta. Pero llegó el momento en que aquella persona, la barriga se le inflaba y después le sacaban líquido, volvía y de pronto se le volvía a inflar otra vez. No había manera de que ella pudiera recuperarse. Y entonces la hospitalizaron para poder ayudarle. Pero murió. Aquella patología la llevó, pero nadie oró por ella. Nadie fue para allá, intervino en su vida en oración. Nadie la llevó al Señor. Nadie hizo nada por ella. Ahora resulta de que aquí, aleluya, mire bien lo que ocurrió. Para que las obras de Dios se manifiesten en él, aquel hombre ciego de nacimiento. Y era necesario que el Señor estuviera allí. Porque si el Señor no está allí, aquel hombre hubiera seguido ciego. Aquel hidrópico hubiera seguido con su panzota. Aquel con su mano seca. Y aquel hombre que tenía 38 años enfermo, aleluya, y estaba al lado del estanque, quizás hubiera tenido más tiempo allí. Pero esta vez algo marcó la diferencia. Y fue el Señor. Amén. Y fue el Señor. Amén. Y es el Señor el que está aquí, el que va a marcar la diferencia, aleluya, que a partir de ahora usted pueda decir, el Señor me sanó. Amén. Cuando alguien le pregunta, ¿y qué era lo que tenía? El Señor me sanó. Amén. Recuerdo la primera vez que yo vi un milagro de Dios. Estaba allá en la vela de coro. Era el tiempo en que me fui a bautizar. Y entonces, era nuevo creyente, yo creo que tenía 19 años o 20. Aleluya. Alabado sea Dios, yo voy a cumplir 64. Qué bendición. Entonces resulta pues de que ese día había un grupo de un hermano, aleluya, un líder de allá del grupo. Entonces nos llevó a evangelizar, a predicar por allá, en la vela de coro, en las familias esas que viven por allí. Y estando allí, entonces nosotros llegamos a un hogar, a una casa, y entramos, ese era loco, ese de una vez entró. Y cuando nos llevamos, salió una señora, y la señora nos recibió en la sala. Y entonces, él comenzó a hablarle de Jesucristo, para que lo recibiera como Señor y Salvador. Al mismo tiempo vino y le dijo, ¿usted está enferma? Entonces vino la señora y dijo, sí. Entonces dijo, bueno, vamos a orar por ella, por usted, porque ahorita mismo el Señor la va a sanar. ¡Wow! Gloria a Dios. Y entonces, yo que estaba ahí, un poco curioso, aleluya, pero también apoyando. Alabado sea Dios. Yo estaba nuevo creyente, yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Y entonces, después que terminó la oración por la señora, entonces le preguntó él a la señora y le dijo esta palabra. ¿Qué tenía usted? ¿Qué tenía? Del verbo pasado. Y entonces vino la señora que ella dijo, bueno, yo no podía hacer. Yo no podía hacer esto. Y aquella vieja, aquella señora, movía su cabeza de lado y lado. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado sea Dios! Aquella señora quedó sana, gloria a Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe? Si el Señor no hubiera estado allí, aleluya, aquella señora no hubiera recibido sanidad. Aleluya. Si el Señor no hubiera estado allí, aquel hombre hidrópico hubiera seguido con su panza grande.
Si el Señor no hubiera estado allí, aquel hombre de la mano seca hubiera seguido con su mano seca. Si el Señor no hubiera estado allí, aleluya, mire, aquel ciego de nacimiento hubiera seguido ciego. Aleluya. Porque era necesario que las obras de Dios se manifestaran en él. Pues dice el Señor, aleluya, me es necesario hacer las obras que Él que nos envió. Y a nosotros, y nosotros que somos los recomendados, aleluya, podríamos decir, me es necesario hacer las obras del que nos envió. Y entre tanto, nosotros estamos en el mundo, luz somos del mundo. Y mostrarle a usted que Jesucristo es nuestro Sanador. Aleluya. Gloria a Dios. Y el Señor no hubiera estado allí, aquel hombre que estaba en el estanque de Betesda, que tenía 38 años, hubiera continuado enfermo. Hermano, mire, el Señor está aquí. Amén. 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 Y yo voy a cerrar mi Biblia. El Señor está aquí. Y hoy es la oportunidad. Aleluya.